Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 6 de su materia en Psicometría 1. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio. Pues bueno, ya casi estamos por finalizar esta asignatura. Esta es nuestra penúltima sesión grabada. Ya la siguiente sesión pues ya sería prácticamente para el cierre de la asignatura y después la presentación de proyectos. También se habrán dado cuenta que ya se encuentran en su plataforma las calificaciones de este primer parcial. Les agradezco a todos por su compromiso y la disposición para la entrega de tareas. Hay un par de ustedes que pues por situaciones personales no las han podido entregar. Les pido que pues se pongan en contacto o que también puedan entregarlas a través de la plataforma para que podamos revisar el tema de sus calificaciones. A quienes hicieron todas las entregas pues muchas gracias. Gracias por su entrega, por su disposición. Recibí todas y traté de contestar a todas, entonces agradezco mucho pues la disposición e interés que le ponen a esta materia. Pues bueno, ya estamos en la parte final de nuestro objetivo general. Ya hablamos de las medidas de tendencia central, los alcances de la psicometría, ya vimos los elementos básicos también y ahorita estamos ya en la parte final donde nos vamos a centrar en cuál es la aplicación de la psicometría en estas áreas, ¿no? Área educativa, social y clínica. Dentro de nuestro temario ya nos encontramos en el tema número 4, que tiene que ver con la psicometría y sus aplicaciones. Y bueno, pues la semana pasada en la sesión número 5 abordamos los temas que tienen que ver con la aplicación de test en el área laboral y cómo estos nos ayudan para la selección de personal, nos ayudan para mejorar el clima social. ¿Por qué? Porque al tener personal más calificado, pues podemos tener personas que trabajen y apoyen dentro de la organización. Y hoy vamos a ver cuáles son los test que podemos aplicar en el área educativa, los aspectos que estos tienen y la aplicación de test en el área social, ¿no? Ya después de esto pasaremos a, eh, a la aplicación de test en el área clínica. Entonces, pues sean nuevamente bienvenidos y vamos a dar inicio. Y después de hablar del temario, pues vamos a pasar al resumen de nuestra sesión anterior. Como siempre, me gusta hacer un breve resumen para que ustedes puedan ver los temas de los que estamos abordando. ¿Recuerdan la sesión pasada? Terminábamos de hablar del tema de las medidas de variabilidad, el término de coeficiente de variabilidad, lo que es el rango, la varianza, y empezamos a hablar acerca de la psicometría y su aplicación en el ámbito laboral. Y recapitulando un poco lo que vimos, las medidas de variabilidad, que también son conocidas como medidas de dispersión, es un número que indica el grado de separación de los datos con respecto a un valor central. Es decir, si este valor es pequeño respecto a la unidad de medida, entonces hay gran uniformidad entre los datos. Es decir, la mayoría de los datos están concentrados en torno al valor central. Por el contrario, un gran valor en la variabilidad nos indica poca uniformidad. La mayoría de los datos están alejados del valor central. Y cuando la variabilidad es cero, quiere decir que todos los datos son iguales. En los análisis estadísticos, las medidas de variabilidad más representativas son rango, desviación, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Esos son como los datos de medidas de variabilidad. Y vamos a ver otro término que lo vimos igual en la sesión en vivo y explicamos cómo se obtenía esta amplitud. La medida de variabilidad más elemental es la amplitud, también conocida como rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los datos, es decir, la distribución. El hecho de que se tomen en cuenta solo estos valores hace que la amplitud una medida poco precisa. Entonces, la amplitud la podemos definir de la siguiente manera. Para la serie de datos 2, 3, 3, 5, 5, 8, 10, 12, se tiene un X mayor, que de acuerdo con nuestros datos es el 12, y un X menor, que de acuerdo con nuestros datos es el 2. Entonces, la amplitud es dato mayor menos dato menor, y el resultado es la amplitud o el rango. También tenemos otro término que es la varianza.
que es denotado por omega al cuadrado, que es una medida que cuantifica el grado de dispersión o de variación de los valores de una serie de datos con respecto a su media aritmética. Primero tenemos que obtener su media aritmética para después llevarla al cuadrado. Y una vez que la llevamos al cuadrado, ese va a ser nuestro resultado. La varianza es la media aritmética al cuadrado. Y bueno, pues se define como la medida aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los datos. Entonces es importante porque se utiliza como un análisis de varianza para ver cuánto están variando nuestros datos. Entonces es tal cual la fórmula de la media aritmética, pero el resultado va a ser al cuadrado. Y también hablábamos de que existen medidas de correlación, que las medidas de correlación o el coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Y este nos dice que si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de 1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay una asociación entre estas dos variables. Un valor mayor de 0 indica que hay una asociación positiva. Es decir, a medida de que aumente el valor de una variable, también lo hace el valor del otro. Y un valor menor de 0 indica una asociación negativa, es decir, a medida que aumente el valor de una variable, la otra disminuye. Y si recuerdan, en la sesión grabada pasada les daba el ejemplo para estas medidas de correlación que a mayor altura en una montaña es menor la presión. Esa es una asociación negativa. A mayor no sé, un ejemplo, a mayor afecto, mayor salud mental. Esa es una asociación positiva. Y pues después seguimos hablando acerca del uso de las pruebas psicométricas en el proceso de selección de personas. La aplicación de un test psicométrico laboral se basa en el análisis de una muestra del comportamiento del individuo que es examinado en condiciones estandarizadas. Y bueno, pues los test psicométricos laborales lo que hacen es que indican rasgos característicos de ese individuo con la finalidad de predecir una probable o un probable comportamiento futuro en la ejecución de un trabajo determinado. Las organizaciones lo que hacen es que tienden a hacer uso de estas herramientas como un filtro más para garantizar que el personal que se contrata mediante el proceso de selección cuente con las habilidades, conocimientos, aptitudes, valores que vayan acorde con las necesidades de la organización y para que contribuyan así a la eficiente productividad para que puedan alcanzar los objetivos. Entonces, al final las pruebas psicométricas son un filtro más, no podemos utilizarlos como una determinante, tenemos que utilizar las pruebas psicométricas más una entrevista del jefe inmediato, más la entrevista de recursos humanos, más una prueba técnica, ¿no? De habilidades específicas de ese puesto. Y el conjunto de esta información es la que nos va a hacer tomar la decisión. No podemos tomarla basado en una sola característica. Y pues les hablaba de que hay pruebas de inteligencia, que una de ellas es la prueba de encuesta rápida llamada BARSIT, la cual tiene 60 reactivos y evalúa desde conocimientos generales hasta razonamiento numérico. Esta prueba en específico se debe aplicar a hombres y mujeres con un nivel de educación que tengan máximo nivel medio, o sea, bachillerato o preparatoria, trunca o terminada, pero no más allá. En cambio, la prueba de inteligencia de Novice, esta ya tiene 80 reactivos, mide razonamiento verbal, conocimientos generales, razonamiento lógico, y esta ya se puede aplicar a personas a partir de universidad en adelante. Por el contrario, no lo podemos aplicar a personas con un grado académico menor. Para eso está la prueba de inteligencia de BARSIT. Y eso es sumamente importante identificarlo, que no apliquemos pruebas psicométricas hacia otros, a otro sector que no es, porque ya están estandarizadas y tenemos que respetar esta parte.
También les hablaba que existe el cuestionario de adaptabilidad y social que es SAC, que su principal objetivo es evaluar las diferentes formas en que se comporta una persona en situaciones que demandan supervisión y control. Y bueno, pues mide 100% inteligencia emocional y asertividad. Tiene 30 reactivos y se evalúan factores específicos. Y bueno, pues en la sesión en vivo les estaré mostrando todas estas pruebas en el ámbito laboral, cómo son, cómo se van a interpretar y cómo se va a entregar un reporte, porque es importante que se genere un reporte de estos cuestionarios. Este reporte se va a mostrar al área técnica o a la persona que solicitó las pruebas. Entonces, es importante que cada que termine un candidato de responder una prueba psicométrica, lo que nosotros mostremos sea solamente un reporte y no como tal la prueba psicométrica, porque tenemos que respetar la confidencialidad y la privacidad de estos datos, ¿no? Entonces, sí, tienen que saber de qué candidato se trata, tienen que saber de qué puesto se trata, pero evitemos de darles a las áreas técnicas como tal el cuestionario, porque ellos no conocen acerca de la interpretación o del por qué se está aplicando ese cuestionario. Ellos solamente necesitan el reporte y ese es el que nosotros tenemos que otorgar. Siguiendo con la materia, vamos a ir ahora a la aplicación de test, pero en el área educativa. Según un estudio realizado por American Psychological Association, las pruebas psicométricas en la educación han demostrado ser eficaces para identificar necesidades de aprendizaje, también para detectar posibles trastornos del desarrollo, orientar a la toma de decisiones pedagógicas y evaluar el progreso académico de los estudiantes. Para esto se utilizan las pruebas psicométricas en la educación. En el ámbito académico, las pruebas psicométricas son ampliamente utilizadas para identificar el nivel de competencia de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas, comprensión verbal, razonamiento lógico, entre otros aspectos. Entonces, también es sumamente importante identificar por qué es necesario utilizar pruebas psicométricas en el ámbito educativo. Según datos del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, en España, el uso de pruebas psicométricas en sistemas educativos ha mostrado una correlación positiva con el rendimiento académico, permitiendo a los docentes y directivos identificar la forma temprana de posibles dificultades de aprendizaje y entonces poder diseñar intervenciones educativas personalizadas. Muchas veces lo que no se hace es identificar a quiénes son nuestros alumnos que están teniendo un rendimiento académico inadecuado y las razones. Además, un estudio publicado por la revista latinoamericana de psicología también destaca la utilidad de las pruebas psicométricas en la predicción del éxito académico y la toma de decisiones relacionadas con la selección de programas educativas y la orientación vocacional de los estudiantes. También para eso nos sirve la aplicación de pruebas psicométricas en sistemas educativos, porque nos da o a los alumnos les da esta idea sobre su orientación vocacional. Y bueno, pues existen diversas tipos de pruebas psicométricas y hay algunas que son más comunes en el ámbito educativo y esas son las que vamos a ver el día de hoy. Entre los tipos más comunes de pruebas psicométricas que son utilizadas en el contexto de la educación se encuentra un test de inteligencia que se llama test de Kaufman y el test de Weiss, que miden el coeficiente intelectual de los individuos. Hay otra prueba psicométrica muy común también en el ámbito educativo, que es el test de personalidad, que se conoce como Myers-Briggs, que se utiliza para analizar las preferencias, comportamientos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. La elaboración de los diversos tipos de test educativos han contribuido a la comprensión de aspectos fundamentales en el desarrollo de áreas del saber como son la psicología, la psicopedagogía y la pedagogía. Entonces, ahí es donde se pueden utilizar este tipo de pruebas para identificar
cómo es que están aprendiendo los alumnos, su rendimiento, sus intereses, a lo mejor trastornos en el desarrollo. Todo eso se puede evaluar a través de pruebas psicométricas. Y bueno, pues aquí les tengo los tipos de test utilizados en la educación y cómo cada uno va enfocado hacia un área en específico. En la educación se pueden aplicar test que tengan que ver con los estilos de aprendizaje. Los test de estilos de aprendizaje lo que hacen es que sirven para conocer las preferencias o las tendencias generales que usa una persona para aprender. Estas evaluaciones lo que hacen es que facilitan la comprensión del estilo de aprendizaje personal de los estudiantes, enfocándose principalmente en las estrategias que estos emplean para aprender. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos o estilos de aprendizaje, pero este test lo que nos dice, a ver, cuáles son las preferencias del alumno, qué tendencias tiene para aprender. Esto es importante que los docentes o los pedagogos que están al frente de cierto grupo o que están apoyando a algún alumno sepan qué estilo de aprendizaje tiene. ¿Por qué? Porque al final eso va a ayudar a que su comprensión de los temas sea mejor. Y ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos, pero es sumamente importante que identifiquemos los estilos de aprendizaje. También existen dentro de los test psicométricos en la educación test que están enfocados en inteligencias múltiples. El test de inteligencias múltiples de Howard Gardner es uno de los más beneficiosos en el ámbito educativo, puesto que permite determinar cuál es la inteligencia dominante de un estudiante. Entonces, ahí, a través de este test, vamos a poder identificar la inteligencia dominante de un estudiante. También existen los test de orientación vocacional. Los test de orientación vocacional, este es uno de los test educativos para adolescentes sobre todo, que son mucho o son muy populares, debido a que ayuda a tener una idea precisa acerca de cuál es la carrera que pueden estudiar en la universidad. Se realizan preguntas relacionadas con diferentes profesiones que ameritan estudios superiores, así como algunos que requieran de niveles medios y básicos. Este test de orientación vocacional es sumamente importante cuando nuestros adolescentes se encuentran en la preparatoria. Quieren ir a la universidad, pero aún no saben o aún no han descubierto cuál es su vocación, cuál es su área de interés. Hay muchos que ya lo saben, y desde muy pequeños tienen claramente definido qué quieren estudiar, a qué se quieren dedicar, qué es lo que quieren hacer tal cual en su vida. Sin embargo, hay algunos otros que esta decisión les cuesta mucho más trabajo. Entonces, lo ideal es que hagan test de orientación vocacional para que puedan identificar hacia qué carrera son más afines. Este es sumamente importante, sobre todo en la adolescencia. Existe otro que es el test de dominancia cerebral de Herman. Este test educativo se basa en la clasificación de 4 cuadrantes que hizo el investigador estadounidense Ned Herman para determinar el estilo de aprendizaje de la persona. Según la escala de la propuesta de Herman, es una prueba con la que se evalúa la dominancia cerebral, es decir, si hay mayor dominancia del hemisferio derecho o hay mayor dominancia del hemisferio izquierdo. Y con base en estas dominancias, ver si nuestro estudiante es más de razonamiento, es más emocional, es una persona más cuidadosa o es una persona más social. Eso es lo que nos determina. Y también dentro de la educación, los test psicométricos que se pueden aplicar son test de inteligencia. También se conocen como test de cociente intelectual, siendo evaluaciones que permiten medir la inteligencia de los niños y de los adolescentes al analizar funciones, actitudes y conocimientos en particular. El enfoque de estos test de inteligencia hace énfasis en habilidades de lenguaje, habilidades matemáticas, la velocidad para procesar información y sus habilidades visuales. Y bueno, pues vamos a ir enfocándonos en cada uno de estos tipos de test
dentro de la educación para que ustedes vean el alcance que tiene cada uno de ellos. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje o test que hablan acerca de los estilos de aprendizaje, hay tipos de aprendizaje con los que cada persona tiene más facilidad o dificultad para comprender el contenido de alguna situación o de alguna materia. Por ello, es que ya se desarrollaron teorías para clasificar a los estilos de aprendizaje en función a las capacidades cognitivas. Hay un método que se llama BARC. En 1992, el investigador Neil Fleming definió los 4 estilos de aprendizaje basados en habilidades cognitivas. Según él, la adquisición del conocimiento se produce por medio de 4 habilidades. El aprendizaje se puede dar visual, auditivo, a través de la lectoescritura. Como les comentaba, son visual, auditiva, la lectoescritura y la sinestésica, ¿no? O kinestésica también le llaman. Entonces, estos son los estilos de aprendizaje que puede tener un alumno. Y vamos a ver cómo cada uno, de qué se trata. Cuando hablamos del estilo de aprendizaje visual, significa que al alumno le resulta más fácil aprender por medio de la visión. Cuando la información está organizada de forma gráfica, una de las formas de identificar quién tiene un estilo de observar es que si suelen dibujar mientras estudian. Entonces, prefieren gráficos, infografías, tablas, videos, imágenes, flujos de trabajo, diagramas, mapas, símbolos, videoclases o listas, ¿no? Usualmente si vemos alumnos que prefieren esto para aprender, es que tienen un estilo de aprendizaje visual. Quienes tienen un estilo de aprendizaje auditiva, significa que este tipo de alumno tiene el pensamiento estructurado por medio de palabras, memoriza conversaciones y retiene fácilmente la información que escucha. Por lo general, le gusta más aprender hablando y escuchando. Además, este tipo de alumno suele hacer preguntas en voz alta, aunque sean obvias, pero es para escuchar su propia voz y retener mejor el conocimiento. Ejemplos de cómo pueden aprender mejores a través de entrevistas, podcasts, repeticiones, a través de canciones, de conferencias, de discusiones, seminarios o debates. El kinestésico, también conocido como aprendizaje táctil, es un estilo de aprendizaje caracterizado por una preferencia por el movimiento físico y la participación en el proceso físico y la participación dentro de todo el proceso. Las personas con un estilo de aprendizaje kinestésico aprenden mejor cuando participan activamente en actividades prácticas, cuando manipulan objetos y experimentan directamente con su entorno. Hacen experimentos de laboratorio, dramatizaciones, demostraciones o actividades deportivas. Y así es la forma en que estos alumnos aprenden. También tenemos el estilo de aprendizaje verbal, que es lectura-escritura. Y cuando una persona logra captar la información que se le otorga escribiéndola o leyéndola en diferentes formatos, estamos frente a alguien con el estilo de aprendizaje verbal. Estos individuos lo que hacen es que generan su propio aprendizaje de la manera convencional, tomando apunte de lo que se les explica para posteriormente leerlo y comprenderlo, o bien con material de lectura que se les otorgue para un mejor conocimiento del tema. Entonces, tenemos que identificar o los test psicométricos en el área educativa. Una parte de ellos nos ayudan para identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos, ver qué estilo tiene cada uno, cuáles son sus formas de aprendizaje y entonces que a partir de ese resultado el docente tome decisiones con respecto a sus alumnos. Y les voy a mostrar un par de ejemplos que son cuestionarios o test psicométricos enfocados a los estilos de aprendizaje. El primero de ellos se llama el cuestionario BARC, que se compone de 16 preguntas. Se permite seleccionar más de una respuesta para cada una de ellas. Al final, cada letra
VARK va acompañada de un puntaje que indica cuánto de esa característica está presente en el menor. El número más alto indica qué estilo es predominante. Si hay valores iguales, esto significa que es un estilo bimodal o multimodal. Es decir, el menor es un tipo de alumno que aprende mezclando estilos de aprendizaje a la vez, porque el día de hoy ya sucede de esta manera. Ya hay alumnos que tienen este estilo de aprendizaje multimodal. Hay dos tipos de alumnos cuando son multimodales, que tienen varios estilos de aprendizaje a la vez, no solo uno. BARC tipo 1 es flexible y se adapta al estilo de aprendizaje según sea el contexto, que ya pasa mucho con los alumnos al día de hoy. O BARC tipo 2 aprende más lentamente, ya que la información pues necesita pasar por todos los estilos de preferencia para que se entienda, para que este alumno se sienta seguro. Por otro lado, aprende el contenido más profundamente. Entonces, quien tiene un estilo bimodal o es flexible y rápidamente se adapta o le cuesta mucho más trabajo adaptarse a uno solo y trabajar de una forma. Y este es un ejemplo de un cuestionario BARC, donde cada una de las preguntas hace un énfasis en un estilo de aprendizaje. Por ejemplo, aquí vienen las instrucciones, elija la respuesta que mejor explique su preferencia y haga clic en la casilla de al lado. Por favor, haga clic en más de una respuesta si no se ajusta a su percepción. Deje en blanco cualquier pregunta que no aplique. Y aquí vienen una serie de preguntas que dicen, acabo de terminar una competencia o una prueba y me gustaría recibir una opinión. Me gustaría recibirla utilizando ejemplos de cómo lo he hecho, de alguien que hable conmigo, mediante gráficos que muestren lo que alcancé, mediante una descripción escrita de mis resultados. Prefiero un presentador o un profesor que utilice diagramas, cuadros, mapas o gráficos, demostraciones, modelos o sesiones prácticas, folletos, libros o lecturas, preguntas y respuestas, charlas, discusiones en grupo u oradores invitados. Quiero aprender sobre un nuevo proyecto. Me gustaría pedir ejemplos en los que el proyecto se ha utilizado con éxito, un informe escrito que describa las principales características del proyecto, diagramas que muestren las etapas del proyecto con gráficos de beneficios y costos, una oportunidad para hablar sobre el proyecto. Quiero saber más sobre una excursión a la que voy a ir. Yo miraría los detalles sobre los aspectos más destacados y las actividades de la excursión. Leería sobre la excursión en el itinerario, hablaría con una persona que planificó la excursión o con otras que vayan a hacerla, usaría un mapa y vería dónde están los lugares. Entonces, cada una de estas respuestas que el alumno dé nos va a dar un índice de cuál es su estilo de aprendizaje o sus preferencias de aprendizaje. Y al final con estas respuestas podemos otorgar un reporte, ya sea a los padres de familia, a los docentes o a quienes nos hayan solicitado llevar a cabo la evaluación del estudiante. Otro ejemplo de estilos de aprendizaje es un cuestionario que se llama COLF. El cuestionario COLF tiene 12 oraciones, cada una con 4 tipos de respuestas posibles. Cada respuesta se califica de 1 a 4. La más alta es la que caracteriza cómo aprende mejor el menor y la más baja, la forma en que tiene menos probabilidades de aprender. Y aquí les muestro el ejemplo de cómo sería. El siguiente cuestionario fue diseñado por David Kolff y describe la forma en que aprende y aborda las ideas y situaciones cotidianas de la vida. Se encontrarán 12 frases, cada una con 4 campos de respuesta. Se debe clasificar cada campo para retratar la forma de actuar cuando tenemos que aprender algo. Se les pide que intenten recordar situaciones recientes en las que tuvo que aprender algo nuevo, ya sea en el trabajo, en la universidad o en la vida personal.
Se califica el complemento de la oración que caracteriza cómo aprendes mejor con 4. 4 es la forma en que más o en la forma en que mejor se aprende, disminuyendo hasta calificar en una para complemento de la oración que se caracteriza la forma menos probable en la que aprendes algo. Hay que asegurarnos de responder todas las oraciones. Entonces, primera pregunta. Mientras aprendo, la opción sería, me gusta lidiar con con mis sentimientos, me gusta pensar en ideas, me gusta hacer cosas o me gusta observar y escuchar. ¿Cuál es la que más prefieren? ¿Cuál es la que menos prefieren? Este cuestionario de Kolb así se basa. Siguiente cuestionario. Se llama cuestionario Honey Alonso. El cuestionario Honey Alonso trae 80 alternativas. El alumno debe marcar las que más se ajustan a su estilo de vida. Vale la pena recordar que en este tipo de prueba de estilos de aprendizaje no hay respuestas correctas o incorrectas. El objetivo es simplemente descubrir cómo cada persona aprende mejor y utiliza esta información para potenciar sus estudios. Este es un ejemplo del cuestionario donde vienen cada una de las preguntas y en las instrucciones, pues este se administra como un estilo de aprendizaje preferido. El estilo de aprendizaje está más de acuerdo o desacuerdo según el elemento, ¿no? Entonces aquí vamos a marcarlo. Y después tenemos a lo que es el test de dominancia cerebral de Herman. Esta es una herramienta de diagnóstico en la cual se obtiene un indicador de la dominancia cerebral de la persona o del alumno, es decir, el grado en que una persona prefiere una manera particular de pensamiento y por lo mismo una conducta. Entonces, se basa en identificar la manera particular de pensamiento y de conducta de una persona, el cómo prefiere pensar. Y bueno, las características que tiene este test es que los resultados están libres de juicio, de valor o de prejuicios culturales. Ayuda a entender la diversidad mental, los estilos de pensamiento, así como ayuda a descubrir o incrementar la capacidad y competencia creativa e innovadora de cada individuo. No hay perfiles buenos ni malos, ya que estos lo que hacen es que solo impulsan a descubrir y a diseñar un camino para el desarrollo o para el cambio. Y bueno, pues vamos a ver cómo se trabaja. Se obtiene la puntuación de 4 cuadrantes. A es el cuadrante azul, que habla con ser una persona racional. Y ahí la dominancia es con el cortical izquierdo. Las personas que prefieren conclusiones respaldadas por datos y hechos prefieren actividades que implican analizar, cuantificar, encontrar, solucionar problemas de forma lógica. El cuadrante B, el cuadrante de color verde, es un ser cuidadoso que está mucho más enfocado hacia el límbico izquierdo. Describe a personas detalladas, estructuradas, sólidas, carentes de ambigüedad, suelen querer las cosas hechas de inmediato, ya que son muy minuciosos en los detalles. El otro cuadrante es el cuadrante C, de color rojo, que habla acerca de ser emotivo. Está mucho más, la dominancia es al límbico derecho, describe a personas altamente participativas y predispuestas a trabajar en equipo, consideran a las personas como parte fundamental, son considerados personas amables, agradables y serviciales. Ser experimental hace referencia al cortical derecho, describe a personas intuitivas, holísticas, aventureras y que aman tomar riesgos. Lo que piensan no es expresable muchas veces en palabras, por ende se les dificulta explicar las grandes ideas que llevan en su mente. Y pues vamos a ver ciertas definiciones para que ustedes puedan saber a qué se hace referencia, porque aquí yo les decía cortical izquierdo, límbico derecho, límbico izquierdo, cortical derecho. El sistema límbico es el encargado de regular las emociones. Lo llaman el cerebro emocional,
pero no es su única función. También tiene un papel importante en el aprendizaje y la memoria. Entonces, quienes están dominados por el límbico, ya sea izquierdo o derecho, tiene que ver con la parte de las emociones y con el aprendizaje y la memoria. Y cuando hablamos de cortical, ya sea izquierdo o derecho, hablamos de que su función es integrar e interrelacionar la información sensitiva, auditiva y visual. Entonces, se dan cuenta que esto puede hacer una correlación también con los estilos de aprendizaje, porque si hay alguien que es muy auditivo o visual, vamos a ver que va a tener dominancia por el cortical izquierdo o derecho, que tendría que ser alguien racional o alguien experimental. Así es como podemos hacer la correlación de la información que vamos obteniendo para corroborar que sí tiene los datos que nosotros esperamos que se obtengan. Y así se muestran los resultados cuando hablamos de dominancia cerebral. En los resultados de dominancia cerebral vamos a ver que esta persona, por ejemplo, la dominancia es completamente hacia el lado izquierdo, porque está todo por completo hacia el lado izquierdo y es muy poco el alcance al lado derecho. Esta persona tiene una dominancia cerebral hacia el límbico izquierdo, es decir, hacia ser un ser cuidadoso. Y aquí lo podemos ver. Casi nada es un ser experimental, es mucho un ser cuidadoso, después un ser racional, después un ser emotivo y después un ser experimental. Y estos son los ejemplos de cómo se van a describir los cuadrantes. Cuando es el cuadrante A, dice que favorece actividades que implican analizar, encontrar, solucionar problemas de forma lógica, puede ser cognitivo o racional. Será capaz de resolver problemas de manera lógica y toma decisiones en cuanto a hechos, formas, estadísticas y otros medios tangibles. Prefiere conclusiones respaldadas por datos o por precedentes. El descriptor de esta persona es que es muy analítica, lógico, crítico, realista, sabe de dinero, sabe cómo funcionan las cosas, cuantifica y le gusta usar números. Sus habilidades clave es que es analítico, evaluador, cualificador, realista, técnico, financiero, evaluador crítico, recolector de información, entiende cómo funcionan las cosas, juzga ideas basadas en hechos, critica y hace razonamiento matemático. Sus áreas de oportunidad es que son personas muy atadas a la realidad, lo cual muchas veces no favorece para ser creativos, pero su estilo de pensamiento es analítico, racional, preciso, lógico, autoritario, factual, crítico, técnico y cuantitativo. ¿Qué profesiones son típicas para este tipo de pensamiento? Doctores, ingenieros, abogados, banqueros, aviadores o investigadores. Entonces, por ejemplo, los que son del cuadrante C, las profesiones típicas pueden ser profesores, entrenadores, músicos, vendedores, trabajadores sociales. Y como ustedes pueden ver, los 3 test que les he mostrado los podemos utilizar juntos. Podemos aplicar un test de estilos de aprendizaje, después un test de dominancia cerebral y después un test vocacional, porque este test de dominancia cerebral nos dice las profesiones que podrían aplicar. Entonces vamos a ver si hay relación entre las profesiones que dice Herman, entre las que salen del perfil vocacional y en los estilos de aprendizaje. Y también los resultados se pueden obtener por factor, es decir, cada uno de los factores del test nos van a dar o nos van a mostrar qué tanto de cada dominancia cerebral tiene, qué tanto es racional la persona, qué tanto es experimental, qué tanto es emotivo y qué tanto es cuidadoso. Entonces, como vimos, aquí en esta persona, pues domina más la parte cuidadosa y esa es la que se va a mostrar. Ok, entonces hasta aquí ya llevamos 3 tipos, ¿no? Estamos hablando de los que son estilos de aprendizaje, lo que es la dominancia cerebral
Y ahora vamos a pasar a los test vocacionales. Lo importante que es un test vocacional para un alumno, sobre todo cuando aquí, por ejemplo, ya nos da un primer acercamiento o ya nos dice cuáles podrían ser las profesiones típicas dependiendo de su estilo de pensamiento. Y lo podemos corroborar con el test vocacional. Porque los test vocacionales son instrumentos diseñados para evaluar los intereses, las habilidades y las preferencias de un estudiante. Nos dan sugerencias sobre áreas de estudio y profesiones compatibles de acuerdo con las respuestas que el alumno otorga. Son una brújula que orienta a través del océano de opciones académicas y profesionales. Estos test lo que hacen es que adoptan diversos enfoques y formatos, ofreciendo una amplia gama de evaluaciones para adaptarse a las necesidades individuales. Suelen incluir preguntas sobre preferencias, habilidades, actividades que disfrutan y metas a largo plazo. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los tipos de test de orientación vocacional. ¿Para qué sirve la orientación vocacional? La orientación vocacional es un mecanismo que permite acercar a las personas o a los estudiantes hacia sus futuros profesionales con base a las características particulares de cada uno, garantizando que se desarrollen en áreas que disfruten y en las que tengan las habilidades. Es muy importante hacer énfasis en esta parte, sobre todo en los estudiantes, porque muchas veces temen a tomar una decisión o no saben si se tienen que dedicar a lo que les gusta o a lo que sus papás les dijeron que se deberían dedicar, ¿no? De mi papá es médico, entonces yo también tengo que ser médico. Mi mamá es ingeniero, yo también tengo que serlo. Tenemos que buscar como docentes, como psicólogos, orientar a esos alumnos para que tomen la decisión que ellos realmente decidan, no la que está impuesta por su familia, por los intereses generales o porque sus amigos o su pareja esté eligiendo eso. Y por eso es que se enfoca los test de orientación vocacional en tres pautas. Analizan estas tres partes para que realmente estemos seguros del resultado. Bueno, pues el primero tiene que ver con un test de personalidad. ¿Por qué? Porque este test de orientación vocacional con enfoque hacia la personalidad permite identificar en qué carreras y labores puede desenvolverse con facilidad según sus características particulares que conforman la personalidad, como su carácter, sus gestos, sus afinidades y cualquier otra característica relacionada con la personalidad. Podemos hacer un test de orientación vocacional con enfoque a los intereses. Esta estrategia generalmente ocupa el test de Holland, que es un método con el que podemos conocer en el ámbito en el que mejor los alumnos se desempeñarían. ¿Cómo funciona? Pues se combinan hasta 3 de las 6 áreas de trabajo, que son realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. Entonces, lo que se trata es de obtener el resultado, pero con base a estos intereses. Entonces, como psicólogos, si aplicamos el test de orientación vocacional con enfoque a intereses, el resultado que se va a obtener va a estar relacionado con si el alumno es realista, si le gusta más la parte de la investigación, la parte artística, social, emprendedora o la parte convencional. También existen los test de orientación vocacional con enfoque hacia las aptitudes. Establecen cómo se desempeña en una tarea determinada. Este test no tiene que ver con la personalidad, sino con la capacidad de resolver tareas específicas de cada área. Entonces, para ello se va a utilizar este test. Y bueno,
pues ¿cuáles son las razones para hacer un test vocacional y por qué es tan importante que nosotros hagamos enfoque en esta parte con los estudiantes? Pues las razones para hacer el test vocacional, una es para tomar una buena decisión de carrera. El reporte del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social y de la Organización Vocacional Central revela que hasta el 40% de los jóvenes se equivoca al elegir la licenciatura por responder a precisiones externas, ¿no? Eso es sumamente importante trabajar con ellos, porque como yo les decía, muchas veces es lo que el papá quiere que estudie, lo que la abuelita, lo que los primos, la familia siempre ha sido médico, entonces quieren que el estudiante elija esa carrera. Sin embargo, pues hay alumnos que se dan cuenta que en realidad eso no es lo que desean y hace que deserten. Para conocer más sobre sí mismo, porque un buen test vocacional ofrecerá no solo el resultado relativo a la carrera ideal, sino que posiblemente nos dirá por qué se adecua al perfil, ya que si las personas tienen un sentido analítico o una habilidad lingüística más desarrollada, incluso puede ser que el test que se realice de personalidad pueda conocer cómo se siente más inclinado hacia una carrera u otra. Realmente nos da este autodiagnóstico sobre cada uno de nosotros somos, cuáles son las preferencias que tenemos y cómo las podemos llevar al ámbito de nuestro interés. También las razones para hacer un test vocacional es que es para saber más de la carrera ideal. En este mismo reporte de este instituto se revela que el 85% de los jóvenes que ingresan a estudios superiores desconoce cómo será la vida profesional, la vida laboral de su profesión. Y eso es muy común, ¿no? Como cuando entramos a psicología y yo les decía, cuando entramos a psicología creemos que solo podemos ser psicólogos clínicos y tener un consultorio. Y eso lo sabemos antes de ingresar. Pero lo importante es que podamos identificar estas partes antes y podamos entender cómo es la vida profesional si soy odontólogo, cuál es la vida profesional si soy comunicador, cómo es que me voy a desenvolver. Y también una de las razones para hacer un test vocacional es para tener éxito en los estudios. Cuando uno dedica su existencia y su energía a la propia vocación, se tienen más posibilidades de tener éxito y de ser una persona feliz, ¿no? No es el único aspecto, sin embargo, sí ayuda a que las decisiones que estemos tomando, pues puedan enfocarnos hacia el lugar donde nosotros queremos llegar. Entonces, ya para poder concluir esta parte, me voy a regresar un poco a donde les mostraba los tipos de test. Regresando a esta parte, es importante que nosotros podamos aplicar al menos 3 de estos tipos de test de educación a un mismo alumno. Si yo quiero tener un resultado integral, pasa lo mismo con la psicología organizacional. Tenemos que hacer un enfoque global. No podemos aplicar solamente un tipo de test. Si nosotros aplicamos un test de estilos de aprendizaje, un test de orientación vocacional y un test de dominancia cerebral, quizá de esta manera podamos tener un dato mucho más global, más robusto y la decisión que tome nuestro alumno o la decisión que le ayudemos a tomar al alumno sea mucho más clara. Por eso es tan importante conocer cuáles son los tipos de test que yo puedo aplicar en el ámbito educativo. Hay muchos más porque hay otros que tienen que ver con temas de eh, trastornos del desarrollo, habilidades psicomotoras. Sin embargo, pues estos son como los que ustedes como psicólogos y no como pedagogos pudieran aplicar, ¿no? Entonces, en resumen, pues el objetivo que tiene esto es que ustedes puedan ver la amplia gama de opciones que van a tener frente a un estudiante, que vean que también ustedes desde la cancha como psicólogos pueden apoyar en este proceso. Y ya como resumen de la asignatura, la importancia que tiene la aplicación de test psicométricos en el ámbito educativo es que radica en la capacidad para medir y evaluar el progreso académico de los estudiantes. Esto es sumamente importante.
Los test permiten a los evaluadores identificar fortalezas y debilidades individuales, porque recuerden que estos tests se deben aplicar de forma individual, solamente a un alumno, a un estudiante y por las características que nosotros elijamos, lo que facilita la personalización de la enseñanza y la implementación de estrategias de mejora. Además, los resultados de los tests pueden proporcionar datos valiosos para la elaboración de políticas educativas y asignación de recursos. Esto también es sumamente importante porque la forma en que los niños al día de hoy aprenden ya es distinta a las formas en que antes lo hacían. Antes aprendían de ciertas formas que ahora ya no lo hacen, ya tienen la tecnología a su alcance y cada vez más la inteligencia artificial ya es parte de su día a día. Entonces tenemos que adaptar las políticas educativas, las formas de enseñar a los alumnos también con las tendencias globales. Los test también fomentan la autoconfianza y la responsabilidad de los estudiantes, ya que les ayudan a reconocer sus logros y sus áreas de oportunidad. Sin embargo, es crucial que los tests sean diseñadas de manera justa y equilibrada, evitando sesgos y proporcionando una evaluación integral de las competencias y de los conocimientos adquiridos. Eso es sumamente importante, que realmente sean estandarizados, que si solo son para adolescentes, apliquemos estos test a adolescentes, que si son para niños de cierta edad, solo se apliquen a esos niños o a ese sector. Es importante que los test no se conviertan en la única herramienta de evaluación. Y recuerdan que se los decía, es sumamente importante que mi test no sea lo único con lo que yo voy a determinar un trastorno de lenguaje o no, o que voy a determinar un factor. Tiene que ser toda eh, una serie integral para poder realmente dar un diagnóstico. La educación debe ser un proceso holístico que valore también habilidades prácticas, pensamiento crítico, creatividad y colaboración. Integrar diferentes métodos de evaluación como proyectos, evaluaciones, autoevaluaciones, presentaciones, puede ofrecer una visión más completa del desarrollo de los estudiantes. Entonces, en resumen, los test en el área educativa son fundamentales para el seguimiento, la mejora del aprendizaje, pero deben ser utilizados de manera complementaria con otras formas de evaluación para garantizar una educación equitativa y enriquecedora. Y bueno, pues por mi parte es todo acerca de este tema. Quiero darles un par de anuncios ya para poder finalizar. En la sesión en vivo vamos a ver la parte práctica de esta sesión. Les voy a mostrar los test en el ámbito laboral, estos test en el ámbito educativo, cómo se aplican, cómo se interpretan, cómo se califican, cómo se obtiene este reporte, y también los invito a que puedan entrar a su plataforma, revisar las calificaciones de su primer parcial, también que puedan hacer la entrega de tareas. La última tarea está proyectada para el 31 de agosto, que el 31 de agosto es la entrega de ya de sus proyectos finales. Les pido por favor que revisen su plataforma, que hagan la entrega de sus proyectos, porque yo los voy a calificar y con base en este vamos a obtener a un estudiante que nos va a representar frente a toda la comunidad CETEC y quien va a hablar acerca de la asignatura. Entonces, pues ya prácticamente estamos en la parte final. Les voy a pedir que cualquier duda que tengan respecto a sus calificaciones, respecto a los proyectos a entregar, a la materia, pues con gusto se acerquen. Yo estoy a su disposición. Entonces, pues agradezco mucho su atención. Espero que estos temas para ustedes sean lo más claros posibles, que yo pueda ser lo más clara posible con ustedes. Recuerden que la importancia de poder entender todo esto es que sin importar al sector en que ustedes en algún momento se vayan a dedicar, la mayoría de ustedes opta por el ámbito clínico, pero sin importar si es educativo, clínico, social, laboral, ustedes pueden hacer uso de estos test psicométricos, pero como un beneficio tanto para ustedes como para la organización o los estudiantes o el área o el ámbito en el que se están dedicando.
porque debe ser un proceso integral, un proceso donde incluyan las pruebas psicométricas, pero también incluyan un análisis de la información, un análisis de los datos. Entonces, pues esta materia ya está por concluir. El próximo sábado tendremos nuestra última sesión. Ahí haremos una actividad de cierre para ya poder culminar con la materia. Invito a que la mayor parte de ustedes se pueda unir a esta sesión para que podamos hacer un adecuado cierre. También vamos a hacer un repaso para que cuando sea su segundo parcial pues les vaya muy bien y vean los temas que vamos a abordar durante este segundo parcial. Así que pues nuevamente muchas gracias, gracias por su atención, gracias por estar en las sesiones, por ver las sesiones grabadas y nos vemos en la siguiente sesión, que ya es la última. Hasta luego.